Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mucha braja para todos. Amén. Bendiciones para mis hermanos que se encuentran en Alerce, en la ciudad de Puerto Montt. Amén. Amén. Estamos transmitiendo hoy desde la ciudad de Valdivia Amén. y para estudiar la palabra del Señor, la palabra de Yahweh Sabaoth. Amén. Amén. Así que estamos aquí, mis amados hermanos, y nos encontramos aquí en este Shabbat y vamos a tener una parashá que nos habla acerca de Yitro, Amén. pero que también nos viene especificando en el día de hoy sobre Israel. Yo quiero invitarles que antes de comenzar o para empezar con nuestra parashá, hagamos una tefilá hacia el Creador para que quede grabado. Amén. Amén. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer tefilá. Amén. Amén. Bendito eres tú, Padre amado, Creador y Rey del universo. Te alabamos y te glorificamos, Abacados, Amén. porque tú eres grande, tu rajen es para siempre y se extiende por los confines de los siglos sin fin. Gracias, Padre amado, porque tú nos amaste y nos sigues amando con Amén. amor eterno. Sí, Señor. Gracias, eterno Abacados, porque nos sacaste de la esclavitud Amén. para hacernos un pueblo libre, Amén. para hacernos una nación, Señor, que ha de bendecir al resto del mundo. Amén. Gracias te doy, eterno Elohim. Gracias, Yeshua, por tu sacrificio hecho en el madero, que a través de él podemos tener redención y reconciliación con nuestro Abba Kadosh. Amén. Gracias te doy. Bendice a mis hermanos allá en Puerto Montt. Bendice a mis hermanos también acá en la ciudad de Valdivia. Y guárdanos de todo mal, querido Padre amado, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Quiero invitarles para que vayamos a nuestra Tanaj y abramos en la Brija Dasha, Amén. en el libro de Matillahu, Amén. capítulo 22, paso 1. Amén. Dice, respondiendo Yeshua les volvió a hablar en Machal diciendo, el reino de los Shamaínes es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a Su hijo. su hijo. Su hijo. Mis amados, hoy vamos a hablar acerca de la boda, Amén. acerca de aquella boda que estuvo a punto de efectuarse hace muchos años atrás entre Israel y el Eterno, entre Israel y el Abacados. Así que quiero invitarles para que meditemos en este texto. Dice la Escritura que el reino de Shamaín es semejante a un padre que hizo una boda. ¿A quién? A su hijo. A su hijo. Vamos al libro de Shemot. Capítulo 19. Amén. Amén. Pasú 16. La alabar del Eterno dice lo siguiente. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpago
y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que está en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie Del monte Sinaí. del monte. Del monte. La Torá nos está hablando aquí en el Pasú 16 que luego del tercer día el pueblo de Israel madrugó para recibir ¿a quién? Al Eterno. Cuando vino la mañana vinieron truenos, relámpagos. Elohim también madrugó para salir al encuentro de Israel. Amén. De Israel. Ahora, mis amados, yo les comentaba en el Shabbat pasado, veíamos en el Shabbat pasado que lo que está sucediendo aquí era una boda nupcial. Yahweh, a través de su palabra, y tenemos que entender que la palabra de Yahweh es Yeshua, porque Él es el verbo hecho Carne. carne. Amén. Él es la palabra. Amén. Es la palabra de Yahweh, Yeshua. Al empezar a hacer la boda nupcial, todo estaba preparado. Les decía, Moshe era el amigo de la novia. Moshe era el que iba hacia Elohim y le decía a Elohim todo lo que Israel le decía. Y al mismo tiempo Moshe traía todas las razones que Elohim le daba a Israel. A Israel. Y dice que vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte. Sonido de shofar muy fuerte. Amén. Y se estremeció todo el pueblo que estaba En el campo. en el campamento. Amén. El sonido del gran shofar. Amén. Amén. El shofar de Shavuot. El shofar al llamamiento de las bodas del Cordero. Lo mismo, mis amados, será en la venida de Mashiach. Aleluya. Sonará ese gran shofar, el último shofar y gran shofar, y entonces vendrá Mashiach. Amén. ¿Por quién? Por su pueblo. Amén. Por su pueblo. Amén. Todos aquellos que se prepararon, todos aquellos que le fueron fiel. Mis amados, la boda es con Israel. Amén. Amén. La boda es con Israel. Elohim no se ha casado. No es que Elohim tenga una novia. Porque algunos dicen, no, Israel es el pueblo de Elohim, pero la novia es la iglesia cristiana. Y no es así. Hay una sola novia, y esa se llama Israel. Amén. Amén. No existe otra novia. Sí, sí. No existe otra novia. Amén. Se llama Israel. Quiero invitarles al libro de Gilgalul, Apocalipsis. Capítulo 21, Pasú 9. Aquí. Amén.
vino a mí uno de los 7 malach que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cordero. Y me llevó, entonces, ¿quién es la desposada? ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Israel. Dice, y me llevó en el espíritu en un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, Kadosh, de Jerusalén, que ascendía del cielo de Elohim, y teniendo la cabot de Elohim, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diafama como el cristal. Y sigue diciendo que tenía muros, que tenía 12 puertas, y cada puerta conforme el número de los hijos de Israel. Amén. ¿Quién es la esposa del Cordero? Israel. Israel. Amén. Ahora, dice la Escritura, comenzamos leyendo que el Malhut del Shamaí es semejante a un padre que hizo una boda, ¿a quién? A su hijo. Preparó toros, preparó todo y mandó a llamar a los invitados. Mis amados, la boda es con Israel. Amén. Amén. La novia es Israel. Amén. En ocasiones aparece como la esposa. Entonces ahí es donde mucha gente se confunde y dice, no, pero es que la esposa es Israel y la novia es la iglesia. No, déjeme decirle que no. Nuestro Abacados, él ha establecido una mujer para un varón. Dice, amados, amad a vuestras esposas así como ¿quién? Como Mashiach amó a la Kejilá, a la Cajal, y se entregó por ella. Entonces, si la esposa es Israel, entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la verdadera iglesia? Israel. 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 Es la verdadera congregación. Amén. Amén. Ahora, mis amados, cuando estamos en el monte Sinaí, Elohim vino a través de su palabra para formar un pacto de amor con Israel. Pero ese día se hacía la boda. Y antes de que el matrimonio, antes de que se consumara la boda, se consumara el matrimonio, Israel fue hallada en adulterio. Pasó un amante, el becerro de oro. Israel lo miró, lo abrazó, lo besó y se contaminó. Yahweh tenía toda la autoridad de eliminarla. Tenía toda la autoridad de eliminarla. Pero había un garante. Había un garante. Y era Moshe. Moshe era el amigo de la novia. Era el amigo del novio. Y que al mismo tiempo intercedía por la novia. Y cuando Elohim iba a destruir a aquella infiel, aquella pecadora, dice Moshe, Señor, si tú lo vas a hacer, entonces borra mi nombre del libro de la vida en que tú me has escrito. De esta forma, mis amados, Israel pasa a un lado y el Señor le perdona. El Señor le perdona a Israel de esta forma. Amén. Por gracia, por misericordia, no porque se lo merecía,
Pero entonces lo que tenemos que tener en cuenta es algo. Al Israel pecar con el becerro de oro, el matrimonio no se consumó. Entonces Moshe vino y quebró las tablas. Cuando quiebra las tablas, está dando a entender, las tablas es la Ketubá, es la carta de amor, es la carta, el contrato que se llama Ketubá. Al quebrar estas tablas, que era el contrato entre Israel, donde la novia se comprometía a obedecerle a su esposo, a estar sujeta a su esposo, y que al mismo tiempo Elohim se comprometía a amarle hasta el final, fue quebrada, dando a entender que el matrimonio no se pudo consumar. Pero mis amados, ahí donde aparece la figura de Yeshua, para restaurar aquello que se dañó. Yeshua es la imagen viva, es la imagen visible del Elohim invisible. Porque Elohim nadie le puede ver. Nadie le puede ver. Pero Yeshua le dio a conocer, dijo él mismo. Él le dio a conocer porque él es la imagen viva de su sustancia. Entonces él, al darle a conocer, vino para restaurar aquello que se había dañado, aquello que estaba roto, para restaurar a la casa de Israel. Amén. 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 Sigamos. Pasú 17, Shemó 19, 17. Pasú 17. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim. Y ellos se detuvieron al pie del monte. Y se detuvieron al pie del monte. Miren, mis amados, el pueblo de Israel llega un momento en que es sacado para encontrarse con Elohim. El pueblo de Israel llega un momento en que es sacado para encontrarse con Elohim. En el libro de Deuteronomio, libro de Devarim, el libro de Devarim, capítulo 33, pasú 2. Devarim 33, Devarim 33, 2. Dice: Yahweh vino desde el Sinaí, desde Seir, amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Param, y con él había millares de Kadoshim a su mano derecha. Amén. Y había una ley, ¿para quién? Para ellos. La ley era que no podían traspasar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? No podían traspasar el monte. No podían traspasar. Tenía un límite. Elohim le había dicho a Moshe: mire, dile al pueblo que hay un límite. Hay un límite.
traza límite para que el pueblo no pase. Y si el pueblo pasa, el pueblo va a perecer. Lo kadosh, a lo no kadosh, se ve en los límites. Las cosas kadosh tienen un límite. Todo aquello que es sin límite, todo aquello, todos los deseos que son sin límite, todas las pasiones sin límite, son pecado. Las cosas permitidas para nosotros por el Abacados tienen un límite. Lo Kadosh se diferencia en que tienen límite. Mis amados, cualquier persona Kadosh sabe que hay 6 días para trabajar, pero hay un límite, ¿cierto? ¿El límite es cuál? Shabbat. Shabbat. Sabe que puede tener, en el caso de la mujer, puede tener un varón, pero hay un límite para poder estar con él. ¿Es qué? Casarse. Lo mismo el varón, sabe que puede tener una mujer, pero hay un límite para poder estar con ella y conocerla, y es casarse. Pero las pasiones carnales le dicen al ser humano que no hay límite. Le dicen al ser humano que hagas lo que tú quieras porque no hay límite. Nadie te limita, nadie te dice nada. Y eso es muestra de que no hay cosa santa, de que no hay cosa kadosh. ¿Amén? La Torá nos hace kadosh. ¿Por qué? Porque nos muestra el límite de lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Ejemplo, la Torá nos dice qué podemos comer y qué no. ¿Nos muestra un límite o no nos muestra un límite? Amén. Sí. Pero el que vive sin Torá hace lo que quiere. El que vive sin Torá come lo que viene. Ahora, la Torá, somos bendecidos a través de la Torá si vemos otros casos. La Torá nos dice que debemos de honrar a nuestros padres. O sea, hay un límite. Pero el que no tiene Torá, el que no cree en la Torá, en la Escritura, cree que al padre no hay de honrarse, que no ha de obedecérsele. Entonces vive sin límite. La Torá nos enseña los límites, nos enseña los parámetros. Amén. Miren, mis amados, el pueblo de Israel, cuando Elohim viene a él, el pueblo no solamente madrugó para encontrarse con Elohim, sino que era tan importante Israel que el Abacados dice que de Sinaí bajó. ¿Cómo dice ahí su versión? ¿En el 33? ¿Sí? En el 33 de Deuteronomio. 33:2. 2. Dice: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Param, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los congregados a él estaban en su mano. Exactamente, hasta ahí. Mire, Yahweh no solamente vino a Sinaí. La Torá fue dada ¿dónde? En el monte Sinaí. Pero cuando Yahweh sale al encuentro con su pueblo, de una forma, Yahweh llega y desciende del Sinaí para estar en la presencia ¿con quién? Con su pueblo. Con su pueblo. Amén. Lo importante que somos para Elohim. Ahora, Yahweh, tenemos que entender una cosa. La presencia entera de Yahweh no podía descender.
hacia el pueblo. Claro. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo quedaba como Morían. muerto. Podría destruirse. Es como por decir algo que usted coja un cable de alta tensión y usted quiera traer electricidad hacia su casa. Usted no puede coger 16.000 o 20.000 voltios y traerlo hasta la casa. Tiene que tener un transformador para que eso se transforme en energía y la convierta en 220 o en 110 y la pueda usted usar en su casa. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo descendió Elohim hacia su pueblo Israel? ¿Cómo? A través de su palabra. A través de la palabra. A través de la palabra. ¿Y quién era esa palabra? ¿Quién era esa palabra? Mandamiento. Esa palabra era Yeshua. Esa palabra era Yeshua. Amén. Ahora, la palabra era Yeshua. O sea, en otras palabras, Yeshua baja a donde Israel para casarse con Israel. Yeshua. Elohim a través de su palabra. Amén. Amén. Mire, voy a parafasear lo que es una boda hebrea. Las bodas hebreas son de la siguiente forma. La tradición de las bodas hebreas está íntimamente ligada a las bodas, a la Torá y a la entrega de la Torá. Amén. Amén. En la boda hebrea, primero, está el novio, está La novia. la novia y está el amigo del novio, están los testigos, ¿cierto? Que ahora le llaman los padrinos. Están los testigos. Y en la boda hebrea hay algo que se llama está como el velo que se pone en las bodas hebreas. El novio, Elohim a través de su palabra. Amén. La novia, Amén. Israel. Amén. El amigo del novio, Sí. Moshe. Los testigos. Los. Lean ahí, cristianos, 33.2. 33.2, Los Kadoshim. Ujú. lo que leí de Antito. Los Kadoshim. Entre 10 millares de Kadoshim. Ujú. Con la Con ley la del Torá fuego. de fuego en su mano derecha. Exactamente. La Ahí Torá están, ¿cuántos? 10 millares de qué? 10 De malaj, de Malach. de testigos. Esos son los testigos. Cuando vino con 10 millares de malaj. 10.000 malaj. 10.000 malaj. Y estaba el velo nupcial que dice que vino en una nube que espesa o densa. Ese era el velo nupcial. O sea, está todo preparado para la boda. Amén. Ahora, Israel para poderse casar, de acuerdo, para poderse casar Israel tenía que pasar por algo. En las bodas hebreas, la mujer pasa por algo que se llama el baño ritual para poder recibir a su esposo. Tevilá. ¿La qué? El Tevilá. Bueno, en este caso no es la tevila en sí. En este caso, para la mujer, no es la tevila, es el baño ritual que
quizás es la mujer, o el misbeh. Israel pasó por el misbeh. Esta parashá es como una clase. Israel pasó por el misbeh, donde el Señor le dice a Moshe: mira, santifica el pueblo, di que se laven. ¿Que laven cómo? Su vestidura. Ese era el misbeh que pasó Israel. Pasó por el misbeh. Fueron purificados para poder recibir ¿a quién? Al novio. Al novio. Ahora, mis amados, en el libro de Jeremías, capítulo 2, busquemos la gente más rápido. Jeremías 2:2 dice lo siguiente: ve y grita en los oídos de Jerusalén, que esto es lo que Yahweh dice. Yo recuerdo tu devoción cuando eras joven, cuánto como una esposa me amabas. ¿Está hablando de quién? Israel. De Israel, De la novia. de la novia. Como una esposa me amabas. ¿Cómo me seguiste por el desierto? ¿Quién siguió por el desierto a Elohim? ¿La iglesia cristiana o Israel? Israel. Israel. ¿Cómo me seguiste por el desierto, por medio de una tierra sin siembra? Dice, Israel era como consagrada, era kedushá, era apartada ¿para quién? La novia. Para Elohim. Yahweh. Era consagrada para Yahweh. Mire que Yahweh aquí está, la palabra nos está recordando de cómo Israel, cuando está en sus amoríos con el Señor, cuando salimos de Misraim, los primeros días, todo era como, era precioso, ¿no? Imagínense cómo comenzó el amorío, de acuerdo a la escritura, cómo empezó el amorío entre Israel y Adonai. Llega el amigo, Yahweh se encuentra con un amigo en el desierto, al otro lado del desierto, llamado Moshe, y le dice, ve y dile a Israel que, en otras palabras, que me he acordado de ustedes, los amo, y yo los voy a sacar de allá. Llega Moshe, el novio, el amigo, va y le dice, mira, el Señor te ama. Él se me apareció y me dice que te ama, que te quiere sacar de allá. Te quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y así comienza el cortejo de amor entre Israel y ¿quién? Y Yahweh. Un cortejeo de amor. Donde Yahweh le manda razones como Moshe. Y Israel, que es la verdadera iglesia, si podemos decir, que aparece como congregación, esta congregación empieza a enamorarse. ¡Oh, qué precioso, qué bonito! Qué bonito sería estar con alguien que me ama así, me imagino. Y es así como Israel escucha todo lo que el Abacados le dice que tiene que hacer. Y luego, cuando salimos del desierto, cuando salimos de Misraim, pasamos por el desierto. Y después de un tiempo, se prepara todo para el matrimonio, para la boda. Donde nos hemos de casar en el desierto con 10 millares de testigos.
de Malachim, con un velo nupcial, que está en Shamaín, que desciende para cubrir a esta novia y a este novio. Pero mis amados, llegó la decepción, y llegó el pecado del becerro de oro y nos trajo tantos problemas en nuestras vidas, tantos problemas. Entendamos una cosa: cuando en la Torá, en la Escritura, después del primer paso matrimonial, el primer paso matrimonial que se da, el primer paso para un matrimonio, ¿cuál es? De acuerdo a la Escritura. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el primer paso? ¿Ah? O un compromiso. Pero ¿cómo se dice en la Escritura? El desposorio, ¿cierto? Después del primer paso, que es el desposorio, aunque no cohabiten, la mujer es llamada ¿cómo? Es llamada mujer de la persona con quien está comprometida, aunque es virgen. Aunque es virgen, ella es llamada mujer de aquel con quien se ha desposado. ¿Recuerdan a José y a Miriam? Sí. Estaban como, dice la escritura que estaban como desposados. Estaban desposados. Y de repente José se da cuenta de que Miriam está encinta. ¿Y qué iba a hacer él? Dejarla. Pero el malá de Yahweh se le aparece y le dice: mira, no lo hagas. No lo hagas porque esta mujer, aunque está así, pero ella no te ha fallado, no te ha faltado. ¿Listo? Amén. Amén. Si alguien es infiel durante el desposorio, es reo de muerte. ¿Sí sabían? Así sea que estén desposados. Y si la persona, aunque estén desposados, y le es infiel el uno al otro, es reo de muerte. Devarim, capítulo 22. Devarim 22, Pasú 23 y 24. Devarim 22. Deuteronomio 22, versículo 23 y 24. Dice: si una muchacha que es virgen está comprometida con un hombre y otro hombre viene sobre ella en el pueblo y tiene relaciones sexuales con ella, traerás a ambos a las puertas de la ciudad y apedrearlos de muerte. La muchacha porque ella no gritó por ayuda allí en la ciudad, y el hombre porque ha humillado la esposa de quién? De su prójimo. ¿Cómo así que la esposa de su prójimo si está diciendo que es virgen? Porque ya estaban desposados. Ajá, estaban desposados, ¿cierto? No se habían llegado a ella, estaban desposados, no se habían casado, no habían dado el paso ¿a qué? Al matrimonio. Y luego a consumar el matrimonio. Entonces por eso la muchacha todavía es virgen, está comprometida, está desposada, pero llegó alguien, se acostó con ella, dice: ¿es reo de qué? De muerte. Entonces queda bien claro, mis amados, que ser infiel en el desposorio, de acuerdo a la Torá, es reo de qué? De muerte. Bueno, ahora, Israel, al estar desposada con el Eterno y haber hecho las nupcias y haberse pasó por su lado un amante y ella le hizo caso, ahora Israel era ¿cómo? ¿Era reo de quién? De muerte.
Israel era reo de muerte. Tenía que morir. Tenía que morir. Y fue ahí donde vino Moshe, intercedió para que Israel no muriera. El pecado del becerro de oro hizo que no se pudiera consumar el matrimonio. Mis amados. Si entre Israel y Elohim por el pecado del becerro de oro hizo que no se consumara el matrimonio, y si por el pecado del becerro de oro el Señor iba a destruir a Israel, ¿cómo pretende alguien que no guarda Torah, que no obedece los mandamientos, que no guarda ni siquiera el Shabbat, decir que es la novia del Señor? Si Israel, si el pueblo, el cual salió de los lomos de su amigo Abraham, salió de los lomos de Isaac y de Jacob, y por el pecado del becerro de oro iba a ser destruido en el desierto, ¿qué le espera a una iglesia que no guarda Shabbat, que no come kosher, que no guarda los mandamientos, los misbos de Yahweh? Mis amados, ¿qué le espera? Quiere decir, mis amados, esto es una sola cosa. Que el pecado de Israel hizo que nosotros, hoy en día la relación entre nosotros y Yahweh no volviera a ser la misma. No volviera a ser lo mismo que antes, como cuando salimos del desierto. Como cuando salimos de Misraim, perdón. Desde ahí la relación no volvió a ser la misma. ¿Por qué? Por el pecado del becerro de oro. En el libro de Jeremías, capítulo 31, pasó 32, nos muestra de que hubo necesario de una renovación del pacto. Porque el primer pacto, Israel, nosotros faltamos a ese primer pacto, ese compromiso de amor. Y entonces por eso es necesario una renovación del pacto. Jeremías, capítulo 31, pasú 32. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim. ¿Cuánto era el capítulo? 31-32. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim. ¿A qué pueblo el Señor sacó de la tierra de Misraim? A Israel. ¿Qué pacto hizo con nosotros cuando nos sacó de la tierra de Misraim? El pacto del Sinaí. Porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui que un esposo para ellos, dice Yahweh. Pero ellos invalidaron ¿qué? Mi pacto. Porque este es el pacto, pasú 33, que haré con la casa de Israel. Después de estos días, dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos. Y la escribiré en sus corazones. Y les seré su Elohim, y ellos me serán mi pueblo. Amén. Amén. Para que no pequemos más, mis amados. Para que no andemos más en pos
de otros dioses, de otros amantes, para que le seamos fiel a nuestro Abacados. Amén. Esa ruptura que se hizo entre Israel y el Creador, cuando pecamos con el becerro de oro, aunque el Eterno fue un esposo para nosotros, nosotros le fallamos. Nosotros le fallamos. Israel tenía las evidencias claras de que Elohim era el esposo, pero nosotros le fallamos. Nosotros no fuimos fieles a sus mandatos. Nosotros no fuimos fieles a su promesa. En el libro de Oseas, capítulo 2, paso 14, dice: por tanto de aquí la seduciré, hablando de Israel. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días. Oseas 2, 14. Por tanto de aquí, dice Yahweh, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra. La base de datos de virus ha sido actualizada. Como en la tierra de Egipto. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en raje, en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás a Yahweh. Amén. Mis amados, vendrá el día en que el Señor dice: te desposaré. ¿Va a esposar nuevamente a quién? ¿A otro pueblo? No, a Israel. A Israel. Está hablando de Israel. Acuérdate cuando te saqué de ¿dónde? De Egipto, cuando venías, cuando tú me eras fiel. Te saqué de Egipto. Te seduciré nuevamente como en aquel entonces. Y dice: conmigo te seduciré y estarás conmigo para siempre. Te desposaré conmigo. Pero ahora va a ser en justicia, en derecho, en raje, en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad. Para que tú conozcas a Yahweh. Mis amados, las bodas es con Israel. Y con todos aquellos que sean fieles y se adhieran al pueblo de Israel. Amén. 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 El Eterno no se va a casar con un pueblo idólatra. El Creador no se va a casar con una iglesia que no guarde Misbó, que no guarde la Torá. Las bodas no son con un pueblo que en vez de guardar el Shabbat, guarda el domingo. No. Las bodas son con Israel. Amén. El desposorio es con Israel. ¿Cierto? ¿Está claro, Amén. pastora? Amén. Amén. Paso 20. Shemó. (19:20). Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Me llama mucho la atención aquí la parte que dice que y Moshe subió. Pero también me llama la atención que dice: y descendió Yahweh sobre ¿qué? Sobre el monte Sinaí. Sobre el monte Sinaí. Aquí dice que Yahweh descendió sobre el monte Sinaí. Pero si leemos más adelante, en el capítulo 20, en el pasú 22, vamos a leer que dice: Y Yahweh dijo a Moshe:
Ajá. Somos los hijos de de Israel. Israel. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ujú. Si vemos en el Pasú 20, versículo 22, dice que Yahweh habló desde dónde? Desde el Shamaim. Entonces, ¿al fin qué? ¿Descendió o habló desde el Shamaim? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Miren, mis amados, ahí lo que sucedió es lo siguiente. Yahweh extiende los Shamaínes. Yahweh él tiene la potestad de extender y de recoger los Shamaínes. Yahweh extiende los Shamaínes sobre el monte Sinaí. Para esa forma estar en el monte Sinaí y al mismo tiempo en el Shamaín. Amén. Es como si el Shamaí hubiese bajado al mismo monte Sinaí. Y por eso Moshe tenía que subir. Y por eso era tan peligroso estar ahí. Por eso era tan peligroso aún tocar el monte. Porque toda la caboz de Yahweh estaba ahí. Toda la caboz de Yahweh estaba sobre el monte. Ahora, el pueblo no podía tocar el monte. Los Cohen podían pasar, pero hasta cierto límite. Aarón podía llegar hasta cierto límite y Moshe podía llegar más allá. ¿Qué nos está enseñando esto en la Escritura? Que hay cosas de Kedushá que es permitida para ciertas personas y para otros no. Que hay límites para todo. Para el pueblo el límite era el monte. Para los Cohen era cierta parte del monte. Para Aarón era otra parte, porque Aarón se podía acercar aún más. Pero Moshe era el único que podía hablar cara a cara. Era el único. Y Aarón no podía pasar el límite que Elohim le había puesto. Ahora, hoy en día el ser humano quiere pasar siempre los límites que Elohim le ha puesto. Mis amados, y la Escritura es rotunda. Y nos dice, cuando nosotros pasamos los linderos, nos metemos en problemas. El Creador tiene linderos establecidos. Cuando el ser humano pasa los linderos de la salud, ahí es donde se enferma de muchas formas y de muchas maneras. Él estableció linderos para que nosotros vivamos saludables, vivamos bien. Amén. Ha establecido linderos, límites, para que el ser humano viva en shalom con su otro hermano. Amén. Los límites, los linderos, lo encontramos en la Torá. Amén. 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 En ninguna otra parte. Los linderos lo encontramos en la Torá. Vamos, eso lo vemos en el pasú siguiente. Dice, y Yahweh dijo a Moshe, pasú 21, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Yahweh Yahweh, porque caerá multitud de ellos. y perezcan muchos de ellos. Mis amados, aquí está la cuarta vez que Yahweh le dice a Moshe que le advierta al pueblo. La primera la vemos en el pasú 12, en el pasú 21, en el 23 y en el 24. Esto nos está dando a entender que es importante para el hombre no traspasar los límites que Dios, Elohim, le ha puesto. Amén. Amén. ¿Qué dice el libro de Barín, capítulo 19, pasú 14? Vayan tomando apuntes. Van tomando sus apuntes de Barín 19, 14. El
en la heredad que poseas en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Exactamente. Devarim 19:14. Dice que en la heredad que Yahweh te da, no traspasarás ¿qué? Los límites. Los límites. Dice en la ortodoxa, en la Biblia Kadosh, dice: ustedes no moverán los marcadores de los límites de las propiedades de su vecino, del lugar que fueron puestos hace tiempo, en la herencia que pronto será de ustedes, en la tierra que Yahweh su Elohim le está dando para poseer. ¿Qué quiere decir esto? Que para el Abacados es muy importante la marcación de los límites que él establece. Que él establece. ¿Por qué tenemos problemas hoy en día en las sociedades? Porque el ser humano ha traspasado los límites. El ser humano ha querido ir más allá. Ahora, ¿por qué Eva cayó en pecado? Porque pasó el límite. ¿Cierto? Pasó el límite. El primer límite era que no podía codiciar ese fruto. Y ella llegó y lo codició. Pasó el primer límite. Y cuando usted ya pasa un límite, ya se mete en problemas. Uno no puede ir andando por ahí metiéndose en los terrenos del vecino o en los terrenos ajenos. Usted no se puede ir y meterse en una finca de alguien que usted no conoce, se mete en problemas. Tiene que respetar ese límite que es ajeno. Ahora, Javá traspasó otro límite. La Torá, Yahweh le había dicho: no lo tocarás. Y ella lo tocó. Ella lo tocó. Entonces, mis amados, la Torá nos está enseñando que siempre que nosotros pasamos los límites, vamos a tener problemas. Siempre que traspasemos los límites, vamos a tener problemas. Por eso, Yahweh le está advirtiendo a Moshe: mira, dile al pueblo que por favor, no pasen los límites que él les ha puesto. Y le mandó a decir 4 veces. ¿Por qué le mandó a decir 4 veces? Porque nosotros los seres humanos nos gusta aquello que nos prohíben. El ser humano es así. Sí. ¿Quiere ir porque le prohibieron? Sí. Nos gusta ir, nos gusta lo prohibido. Claro. Nos gusta aquello que nos dicen que no. Y aquello que nos dicen que no es lo que más nos encanta. ¿Ah? Así es. Hoy en día, ¿qué es lo que a la gente más le gusta? Comer marisco, ¿cierto? Y comer cualquier otra cosa. Y comer chancho de pronto. ¿Y por qué? Porque es un límite que el Creador ha puesto. Es un límite. ¿Cuál es uno de los mandamientos más quebrantados de la Torá? El Shabbat. El Creador puso ese límite, pero lo que la gente más quebranta hoy en día, laboralmente, es el Shabbat. Pero es seguro que si de pronto Elohim fuera descansado un domingo, el primer día de la semana, y dijera: bueno, tiene que descansar el primer día de la semana, la gente diría: no. El primer día de la semana es para descansar y yo voy a trabajar. Y voy a trabajar el primer día de la semana, diría la gente. Pero como digo que es el Shabbat, entonces la gente dice: no. El Shabbat no es para descansar, el primer día de la semana es el domingo. O sea, el ser humano siempre está buscando traspasar el límite. Siempre está buscando traspasar el límite. Y por eso tenemos tantos, pero tantos problemas. El ser humano que le encanta traspasar el límite está dando a entender de que todavía está viviendo en la carne. ¿Quiere saber usted si alguien
está viviendo en el espíritu, la persona espiritual respeta los límites que le ha puesto o que le ha marcado Elohim. Una persona que vive en los deseos de la carne, que es inclinada por su yacer hará, la inclinación a hacer el mal, vive traspasando siempre los límites. Eso nos dice el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, pasos 6 al 8. Romanos 8, del 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo voy a repetir para que Amén. quede grabado. Amén. Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto. Perdón. 6. Estoy leyendo el 6. Sí. Es el 8. Del 6 al 8 habíamos leído. Sí. Dice, teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza, eso es muerte. Pero tener nuestra mente controlada por el Ruach es vida y Shalom. Amén. Porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh. Porque no se somete a la Torah de Yahweh. En verdad, no puede. Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yahweh. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Mis amados, cuando el ser humano es controlado por esa vieja naturaleza, es muerte. ¿Por qué? Porque la vida está en Yahweh, Amén. a través de Yeshua. Amén. Pero cuando alguien está controlado por la vieja naturaleza, está viviendo en muerte, está viviendo en pecado. Solamente cuando somos controlados por el Ruach HaKodesh, entonces vamos a tener vida y vamos a tener ¿qué? Paz, Shalom. Porque dice, porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil, o sea, es contraria a Yahweh, o sea, es hostil, no se doma, no hace caso, no obedece. Y hay que muchos hermanitos que quieren a veces seguir los caminos, pero son llevados ¿por quién? Por su vieja naturaleza. Y finalmente siempre van a terminar en pecado. Siempre van a terminar en pecado porque su vieja naturaleza los controla, su vieja naturaleza los lleva más allá de lo que ellos de pronto quieren. Cuando somos hombres espirituales, mis amados, el hombre que es realmente espiritual, el hombre que realmente vive para el Abacados, no es controlado por sus impulsos. El hombre que es controlado por sus impulsos es un hombre natural. Es un hombre que vive a lo natural. Y hablando acerca de los impulsos pecaminosos, porque hay impulsos kadosh que te llevan a hacer el bien, pero estoy hablando de los impulsos pecaminosos. Es un hombre natural. Pero cuando nosotros nos dejamos controlar por el Abacados, nos dejamos controlar por el Señor a través de su Torah, y ya no actuamos más por impulso, sino que actuamos por amor y porque amamos la Torah, no porque nos toca que obedecer la Torah, sino porque amamos la Torah. Entonces ahí ha habido un nuevo nacimiento, ha habido un nacer de nuevo. Ahí podemos decir, hemos nacido de nuevo. Amén. De lo contrario, no.
De lo contrario, estamos viviendo y haciendo las cosas porque nos pueden decir que la tenemos que hacer. Pero cada ser humano, cada uno de nosotros, tiene que experimentar una verdadera relación íntima con Elohim. Cuando Yahweh descendió al monte Sinaí, la Torá nos dice que Yahweh descendió al pueblo, a Seir, para encontrarse con el pueblo. Esto nos da a entender que Yahweh quería tener una relación íntima con cada uno de ellos. Y eso nos da a entender de que cada uno de nosotros debemos de procurar tener una relación íntima con nuestro Abacadosh. La relación nuestra debe ser íntima. No debe ser una relación solamente congregacional. Aunque es precioso y dice la Escritura que Elohim habita en medio de la alabanza del pueblo de Israel. Amén. Amén. Pero nosotros debemos de tener una relación íntima con el Eterno. Amén. Amén. Entonces, cuando tengamos una relación íntima con el Eterno, ¿sabe qué va a pasar? Cuando tengamos esa relación íntima con Él, vamos a escuchar su palabra. Amén. Por eso Elohim descendió para hablar con el pueblo. Y el pueblo estaba asustado porque escuchaban como truenos, relámpagos. Yo les decía la semana pasada que la voz de Yahweh fue tan potente, era tan potente la voz del Abacadosh, que se podía ver. Lo que Yahweh hablaba se veía, se divisaba. ¿Por qué? En la semana Shabbat pasado hablábamos que la Torá nos enseñaba que cuando el Señor nos sacó de Misraín, de Egipto, todos aquellos que estaban enfermos fueron sanados en la noche de Pesaj. Amén. Todos aquellos que estaban enfermos fueron sanados en la noche después del Pesaj, mientras en Misraín había muerte. En el pueblo de Israel estaban ocurriendo milagros y sanidades a través de la sangre del Cordero. Amén. Por eso es que nosotros somos sanos a través de la sangre de Yeshua, Amén. Amén. del Cordero inmolado, Amén. de aquel Cordero que fue inmolado por nosotros. Cuando el Creador nos sacó de Egipto, de la esclavitud, dice la Escritura, el Tejilín 105, que no había ni un enfermo en el pueblo. Ni un enfermo hubo de entre nosotros. Todos fueron sanados. Y la Torá nos decía, en el capítulo 19 nos decía, que cuando salimos de Misraín, cuando llegamos al Sinaí, todos a una voz, todos podíamos escuchar la voz de Yahweh, dando a entender esto, que no había ningún sordo. Amén. Y también nos da a entender la Escritura de que cuando estábamos ahí en Sinaí, en el capítulo 20, pasó 18, dice que todo el pueblo observaba el estruendo. Todo el pueblo observaba el estruendo. Todo el pueblo que observaba. ¿Qué es observar? Miraba. ¿Se puede escuchar un sonido? Sí. Eran tan potentes que se veía. veía. Se puede ver un sonido, perdón. Se observaba. No dice escuchaban, observaban, dice la Torá. Observar el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron como de lejos. Todo el pueblo que vieron. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo ningún ciego dentro de la congregación de Israel. Fueron sanados por la sangre de Yeshua en la noche del Pesaj. Amén.
¿Y saben por qué? Porque comieron el pesá dignamente. Mis amados, nos estamos acercando a la fiesta de Pesá y debemos de prepararnos para Pesá. Porque hemos de comer Pesá dignamente. Y entonces el Señor sanará muchas de nuestras enfermedades. Amén. Así como lo hizo con nuestro pueblo cuando salimos de Egipto. Pero cuando lo comemos indignamente, en vez de ser sanados, dice Shaul que muchos enferman y aún hasta morían y hasta mueren. El Pasú 22, Shemó 19, 22. Y también que se santifiquen los Cohen, que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. Los Cohen, mis amados, podemos decir que eran, puede ser que eran los primogénitos, podemos decir que eran los primogénitos o la familia de Leví. Ellos podían acercarse a quién. Dice, también que se santifiquen los Cohen, que se acercan a quién. A Yahweh. Esto nos enseña que hay niveles de santidad. Los Cohen podían acercarse más, ¿cierto? Pero el pueblo no se podía acercar lo mismo que se acercaron los Cohen. El Pasú 23. Moshe dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí. Porque tú nos has mandado diciendo, señala el límite al monte y ¿qué? Santifícalo. Y santifícalo. Señala límites al monte y santifícalo. Algo que hace que algo sea santificado es porque tiene un límite. El Shabbat es Kadosh porque el Creador le puso ¿qué? Un límite. El monte fue santificado con la presencia de Yahweh porque y él le puso ¿qué? Un límite. Y en esos límites estaba la presencia de ¿quién? Está la presencia de Yahweh. Está la presencia de Yahweh. Pasú 24. Shemó 19, 24. Y Yahweh dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Ahora aquí está lo que yo le estaba diciendo. Más los Cohen y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh. No sea que haga en ellos ¿qué? Estrago. Moshe podía acercarse más que Aarón. Pero Aarón podía acercarse más que ¿quién? Que los Cohen. Kohanim. Y los Kohanim podían acercarse más que ¿quién? Que el pueblo. O sea, mi hermano, esta es una enseñanza para nosotros, como Cajal, como pueblo, como Kehilá. Que el Creador ha dado dones y ha repartido como Él ha querido. Hay hermanos que el Señor le ha dado de pronto dones de sanidades, para hacer sanaciones. Hay a quienes el Creador nos ha dado, nos ha escogido para Roe. Y no puede alguien pretender hacer lo que hace Roe, a menos que el Creador no le haya otorgado esa autoridad. Ahora, no puede hacer a alguien que porque ve que el hermano hace sanación y milagro querer hacer lo mismo, a menos que Elohim le haya dado ¿qué? Esa autoridad, ese don. Entonces, hay límites. Hay límites. Hay límites y los cuales
un Bene Israel, un verdadero Bene Israel que se acerca a Yahweh, sabe que lo tiene que respetar. Sabe que tiene que respetar esos límites. ¿Por qué? Porque sabe que el Creador lo ha establecido. Amén. 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 Pasú 25. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. Mis amados, estamos viendo a Moshe como ¿quién? Como el amigo del novio. Moshe va y se lo hace saber a quién. A la novia. A la novia, al pueblo. Ahora vamos a pasar al capítulo 20. El capítulo 20 del libro de Shemot, que nos viene hablando de las 10, ¿qué cosa? Mandamientos. Mitzvot. Mandamientos, mismo. Bueno, aparece, aquí dice los 10 mandamientos, pero en la Tanaj, en el Tanaj, dice las 10 palabras. En el Tanaj dice las 10 palabras. Vamos a entender cosas aquí grandes y profundas. Y si ustedes leen el primer versículo, ¿cómo dice? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh, tu Dios. No, el primer texto nomás. Y habló Yahweh todas estas Palabras. ¿qué son? Palabras. Son palabras. ¿Cierto? Y habló Yahweh estas palabras, diciendo. En las 10 palabras, aquí, en esas 10 de Barim, encontramos 14 mandamientos. Entonces no podemos decir los 10 mandamientos. Porque aquí vamos a encontrar 14 mandamientos realmente. Pero sí es correcto decir las 10 palabras. Eso sí es correcto decir las 10 palabras. ¿Amén? Amén. Habló Elohim todas estas palabras diciendo. ¿Cómo dice? El primero. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Mizraim, de casa de servidumbre. Estas palabras diciendo. Mis hermanos, para el Señor manifestar las palabras es tan valioso lo que vemos aquí, que Elohim por primera vez no le dice a Moshe: ve y dile al pueblo, ¿cierto? De tan importantes son estas palabras que él no le dice: mira, estamos viendo que la Torah nos está mostrando donde Elohim le está diciendo a Moshe: dile al pueblo que no traspase el límite, dile al pueblo que se santifique, dile al pueblo que se lave, dile al pueblo que suba, dile al pueblo que yo voy, dile al pueblo esto, dile al pueblo lo otro. Pero aquí no, habló Yahweh directamente a quién. El pueblo, la novia. Estas palabras, y es al pueblo. Amén. Y son palabras que Yahweh va a hablar, que el pueblo mismo las va a poder ver. Son palabras visibles. Son palabras visibles. El mismo pueblo puede observar las palabras que Yahweh está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno hace esto? Aquí Yahweh está haciendo un gran milagro.
Un gran milagro. Y el milagro es que las personas puedan ver las palabras. ¿Para qué? Para que el pueblo no tenga una excusa de decir Escucho mal. que escuché mal. No es que a mí me pareció que usted dijo esto. No, 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 no. Miren lo que hace el Eterno. Los sanó a quienes. Los sanó a todos. A todos. De tal forma que no hubiera ciego para que no fueran a decir, no es que yo no vi. Como yo no vi, entonces yo no estoy obligado a obedecer. Amén. A todos les sanó la audición, no hubo sordos para que nadie dijera, no es que yo no escuché. Como yo no escuché, entonces conmigo no era. Amén. Y no hubo mudos para que para que alguien no dijera, no es que yo no dije que no, yo no fui de los que dije que iba a obedecer. Todo el pueblo dijo, antes que Yahweh hable, lo haremos. Todo el pueblo se comprometió a obedecer. El pueblo enteramente. Y vamos a ver la primera palabra. Amén. 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 Dice, paso 2. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misraim, de la casa Servidumbre. de servidumbre. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misraim, de la casa de servidumbre. La primera palabra, mis amados, Yahweh nos está recordando que Él es ¿quién? Nuestro Nuestro Elohim. Elohim. Pero nos recuerda ¿quién? Su nombre. Y nos recuerda lo que hizo por ¿quién? Nosotros. Por nosotros. Miran, yo soy Yahweh, que te saqué de la casa de servidumbre. O sea, el pueblo no tenía una excusa para decir, no, es que el que me sacó de Egipto fueron los dioses de Madián. No, es que me sacó de Egipto fueron los dioses cananeos. No, el pueblo no tenía esa excusa porque el pueblo, esa noche, el pueblo pudo ver proyectadas las letras y la voz se veía claramente en letras. Todo lo que Elohim estaba hablando. Amén. Yahweh usa la forma más difícil de que el hombre tiene para olvidarse. Usa todos los métodos. Sabe que el hombre cuando escucha algo es fácil de olvidarse. Pero Yahweh sabe también que cuando el hombre ve algo, es más difícil que se olvide. Es más fácil olvidar lo que se escucha que lo que se ve. Y es por eso que Yahweh usa ese método de mostrarle al pueblo sus palabras. Y le dice, mira, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misraim, de la casa donde tú eras ¿qué? Esclavo. Un esclavo, un sirviente más. En el libro de Shemot, ahí mismo, capítulo 34, pasú 28. También de Barín 4:13. De Barín 4:13. ¿Cómo dice de Barín 4:13? El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los Ujú. cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. Amén. Tanto en Shemot 34:28 como en Devarim 4:13. ¿Me escuchan en Alerce? Qué bueno.
tanto en Shemó como en Devarim 4.13, Devarim 10.4, se encuentra la misma expresión que se dice Aseré ha-devarim. Aseré ha-devarim. Las 10 palabras. Aseré ha-devarim. Y esto es en referencia al libro de Shemó, lo que estamos leyendo en el capítulo 20, en el pasú del 2 hasta el 17. ¿Por qué no podemos decir 10 mandamientos? Vuelvo y le digo, porque ahí no se encuentran 10 mandamientos, se encuentran realmente 14 mandamientos de los 613 que según se cree que contiene la Torá. Entonces no podemos decir los 10 mandamientos, son las 10 palabras. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora, el número 10, ¿qué simboliza? ¿Qué representa el número 10? ¿Alguien se acuerda? Plenitud. ¿Qué dice Sandra? Perfección. No, no, Totalidad. exactamente. Estar completo. Sí, Plenitud. el número 10 es totalidad. Totalidad. Esto nos da referencia de que en las 10 palabras, esto representa toda la Torá. Amén. Amén. Estas 10 palabras, en estas 10 palabras está, ahí en estas 10 palabras está la esencia de todo lo que es la Torá. Amén. Amén. Aparecen 5 palabras que tienen que ver en relación de Elohim, del hombre para con Elohim. Y aparecen otras 5 palabras que son relación del hombre para relación con quién? Con su prójimo. Con su prójimo. En las primeras 5 palabras que el hombre tiene que cumplir con Elohim, aparece 8 veces la palabra del nombre de Yahweh. Y en las otras 5 no aparece en ninguna parte. ¿Por qué? Porque los primeros 5 misbot son para relacionarnos con Elohim. Y las primeras 5 palabras y las últimas 5 son para relacionarnos con quién? Con el prójimo. Con el prójimo. Amén. Ahí es donde Yeshua dijo, y toda la ley se resume en 2. Amarás a quién. Al Señor tu Dios Dios primero. con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás Y a tu prójimo como a ti mismo. exactamente, amarás a Yahweh, tu Elohim, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como qué? Como a ti Como mismo. a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces la primera palabra es, ¿cuál es la primera palabra? Yo soy Yahweh tu Elohim. Yahweh, tu Elohim. Yo soy Yahweh tu Elohim que te sacó de la tierra de Misraim, de casa. Debemos de recordar, mis amados, siempre quién es Él que nos da la vida. Amada pastora, amados hermanos en Alerce, debemos de recordar siempre quién es el que nos da la vida. Quién es el que nos sacó de la idolatría que nosotros antes vivíamos. Porque antes éramos idólatras. Antes éramos idólatras. Ahora por la gracia del Creador ya no somos más idólatras. Pero antes éramos idólatras. Antes éramos esclavos del pecado. Yahweh nos sacó de casa de servidumbre. Amén. 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 Segunda palabra. Shemó 23. Hasta el pasú 6. La segunda palabra dice: no tengas
otros dioses delante de mí. No te hagas ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba, en el Shamaim, ni debajo del Eres, ni en el Yan, debajo del Eres. No los adores ni los sirvas, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro rajen a millares, a los que me aman y guardan mis misbot. Amén. Esta es la segunda palabra. Entonces la segunda palabra consiste en ¿qué? En no hacernos ningún tipo de ídolo ni semejanza. Que no debemos de tener ¿qué? Otros. Los dioses delante de él. Ahora la pregunta es, ¿existen otros dioses? No. ¿O ¿Existe otro Elohim más que nuestro Abacados? No. No, No, no existe. ¿cierto? ¿Existe un solo Elohim? Amén. ¿O existe otro Elohim? No. Vamos a ver qué nos dice Devarim 4:39. Devarim 4:39. Amén. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Elohim arriba en el Shamaí y abajo en la tierra y no hay. Otro. ¿Hay otro Elohim? No, no hay otro. No. Entonces, ¿por qué Yahweh está diciendo que no tengamos otro Elohim fuera de él? ¿Existe otro Elohim? No. No, no existe. ¿Qué dice 1 Reyes 8:60? 1 Corintios, amada pastora. En Corintios. Ajá. Capítulo 8, pasó del 5 al 6. Primera de Corintios 8, Ujú. tu versículo. 5 al 6. Ya. ¿Leo Primera de Reyes? Sí, por favor. Dice, así todos los pueblos de la tierra sabrán que Yahweh es Elohim y que no hay otro. Amén. Todo el pueblo de la tierra y toda la tierra sabrá que Yahweh es Elohim y no hay. Otro. O sea, no hay otro Elohim. Entonces, ¿por qué Elohim está advirtiendo de que no nos hagamos otro Elohim? No tendrá otro Elohim fuera de mí. ¿Cómo dice pastora? Del 5 al cuánto? Al 6. Al 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. No hay otro Elohim. No hay otro Elohim. Claro, hay más dioses, dice que hay. Hay No. dioses, pero sus dioses no tienen poder, no tienen... Exactamente. Paganos para- La escritura nos está enseñando, cuando Yahweh dice, no te hagas otro Elohim fuera de mí, no se trata de que hay otro Elohim, no. Sino que Yahweh está advirtiendo que nosotros no debemos de aceptar como Elohim a algo que sea creado. Y decir, este es nuestro Elohim. Amén. Nada creado lo podemos aceptar como Elohim. Ahora, estos dioses falsos que existen, por eso se llaman dioses falsos, porque no son, no son, Es un dios. porque no son realmente, ¿quién? Porque no son realmente Elohim. Entonces, ¿son qué? Son falsos. Son dioses falsos. Entonces, son dioses que alguien se lo inventó, que alguien lo hizo.
Claro. Entonces Yahweh dice, mira, ustedes no se van a hacer otro Dios. No van a tener otro Dios. Yo soy el único. Yo soy el único. En el libro de Romanos también nos habla de que los hombres dejaron las cosas y se fueron tras lo creado y se hicieron dioses falsos para ellos. Y empezaron a adorar, dejaron la adoración a Elohim y empezaron a adorar a los creados. Eso sucede hoy en día. Si llega alguien y empieza a adorar el sol, ¿se está haciendo qué? Un Elohim falso. Está teniendo otro Elohim. ¿El sol es cómo? ¿Es creado o no fue creado? Fue creado por Elohim. Creado. No debemos adorar los astros. Si llega y adora la luna, También está adorando un falso Dios. También está Ujú. falso Dios. Que la luna es creada. Es creación. ahora la pregunta es, ¿será que como ser humano tenemos otros dioses en nuestras vidas fuera de Elohim? ¿Será que como seres humanos, como personas, tenemos a otro Elohim que no es el verdadero Elohim? Tal vez podremos decir no. Pero la pregunta es, ¿quién manda en tu vida? El que manda en tu vida. Si en tu vida manda a alguien que no es Elohim, que no es el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, entonces es un Dios falso. ¿O no es así? ¿Quién manda en nuestra vida? ¿Dónde tenemos nuestra confianza? ¿Dónde tenemos nuestra confianza? Si confiamos en cualquier objeto, en cualquier persona, más que en Elohim, entonces tenemos un Dios falso. ¿Qué es lo que más nos apasiona? Si hay algo que nos apasione más que Elohim, entonces ese también es un Dios falso. Miren, mi amado, hay personas que hoy en día lo que más le apasiona es el fútbol. Mucha gente. Entonces, su Dios es ¿quién? El fútbol. Hay gente que lo que más le apasiona es ir a un concierto de X cantante. Entonces, aunque su Dios es ese cantante. Y el mundo normalmente, hoy le enseña a la gente, dice, este es el ídolo del pueblo. ¿Sí ves? Le dice, este es el ídolo del pueblo. Y como que a veces no entendemos. Y están diciendo claramente, es el ídolo del pueblo y la gente va tras este ídolo. Idolatran a alguien. Idolatran a una persona. ¿A quién le damos nuestras alabanzas? Ahora, el ídolo más grande que existe hoy en día en el mundo es el dinero. ¿Cierto? Sí. La gente hoy en día idolatra, ama al dinero. Por eso dice la Escritura que los ávaros no heredarán ¿qué? No irán al reino eterno. ¿Por qué? ¿Por qué los ávaros no van a heredar la vida eterna? ¿Por qué? Que aman más el dinero que ese es su Dios. Y entonces se convierten en ¿qué? En idólatras. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 nos dice, Ni los ladrones. ay, ya lo tenía. Sí, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el malhut del Chamaín. Ni los ladrones, ni los ávaros, Ni los borrachos, ni los borrachos, ni los maldicientes. ni alguien que maldiga, que mantenga maldiciendo, ni alguien que esté difamando del otro.
Por lo tanto, mis amados, ningún idólatra, ningún avaro va a heredar el reino de los Shamaim. Así que si nosotros amamos más al dinero, hoy en día la gente ama más el dinero que al mismo Elohim. Hoy en día, tristemente, la gente tiene su confianza puesta en el dinero. Tristemente. Y se ama más al dinero que al mismo Elohim. Estas personas son idólatras. Están faltando a la tercera palabra, a la segunda palabra de Elohim, a ese mismo. Tiene otro Elohim. Tercera palabra, perdón. Shemó 27. Dice, no tomes El nombre de Jehová tu Dios en vano. el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre En vano. en vano. Aquí la palabra, la Torah está diciendo que no debemos de pronunciar el nombre de Elohim. En vano. ¿Ah? Está diciendo que no lo podemos pronunciar. O sea, la prohibición no está en nombrarlo. O sea, la prohibición no está en nombrarlo. ¿Podemos decir el nombre de Elohim? Bueno, sí. Amén. Sí, amén. Amén. Sí, podemos pronunciarlo. La prohibición se refiere a usarlo como vanamente. A usarlo, ¿cómo le dijera? A usarlo A la ligera. a la ligera, De a usarlo sin sentido, a usarlo contexto no caduco. en un contexto, exactamente, en un contexto no kadosh. Como cuando alguien dice, yo soy de Yahweh, pero que vive en pecado. Lo está usando como Vanamente. vanamente. Amén. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está diciendo que es de Yahweh, pero está viviendo otra realidad. Entonces esa persona no es de Yahweh. No usará su nombre Kadosh en vano. No es que esté prohibido pronunciar el nombre, como se ha enseñado por mucho tiempo rabínicamente, no. No es que esté prohibido usar el nombre. Podemos usar el nombre de Yahweh. Amén. 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 Pero lo que no podemos hacer es pronunciar el nombre en vano. Amén. 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 Vamos a ver qué nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Pasó del 21 al 23. Dice: pero he tenido dolor al ver mi Kadosh nombre profanado por las casas de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón: no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi Kadosh nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Adón, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. No debemos, mis amados, pronunciar su nombre en vano, falsamente. Su nombre es Yahweh. Amén. Es la restauración que está haciendo hoy en día, la está haciendo por amor a su nombre, Amén. para que nosotros pronunciemos su nombre. Amén. 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 ¿Por qué? Porque por miles de años se ha pronunciado falsamente.
sea, se le ha dado un nombre falso, un nombre que no es el de él. Y Israel, a donde quiera que fue, que somos nosotros, cuando se gentilizó, tomó un nombre que falso. Y así lo hicimos. Y Él está restaurando su nombre. Amén. Amén. Aleluya, amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su Amén. 39, 7. Ezequiel. Sí, 39, 7. Ezequiel 39, 7. Y haré notorio mi Kadosh nombre en medio de mi pueblo Israel. Israel. O sea, nosotros ahora sabemos su nombre porque somos ¿quién? Israel. Israel. Amén. 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 Él ha hecho notorio su nombre a su pueblo Israel. Amén. Por eso el mundo hoy en día no le conoce por su nombre. ¿Por qué? Porque no quiere ni siquiera ser parte del pueblo de Israel. Por eso lo llaman con el nombre baálico. Por eso lo llaman con el nombre falso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Señor va a hacer notorio su nombre a su pueblo Israel y nunca más dejará de profanar mi Kadosh nombre. Nunca más, mis amados. Amén. Bendito sea el Abacados por la restauración que ha traído a nosotros. Amén. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el Kadosh de Israel. El Kadosh, el apartado de Israel. Las naciones van a saber el nombre, mis amados. Amén. Cuando el Señor se haga notorio en medio de nosotros a través de su nombre. Amén. 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 Vamos a ver la cuarta palabra. Vamos a tener 5 nomás. La cuarta dice: acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo Yahweh los Shamaínes y la Eres, el mar y lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el Shabbat y lo Santificó. santificó. ¿El día qué? 7º. Día séptimo. No el 6º. No el 4º. No el 1º. ¿Qué día fue? El séptimo. El 7º. Mis amados, es algo tan importante que Elohim él mismo lo expresó. Él mismo lo expresó. ¿Cómo puede Yahweh abolir algo que él mismo se ha tomado tiempo para decirlo? Amén. ¿Cómo puede ser? ¿Será que él dijo, no, es que, bueno, me equivoqué? Yo dije que era el Shabbat, pero no, como que me equivoqué y ahora cambiamos las cosas, ahora va a ser el domingo. ¿Será que él dijo eso? No. No, Que no es hombre mis amados. para retractarse. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, ahora y no ejecutará. Él dijo el Shabbat. Amén. Y ese es el Shabbat, mi amado. Amén. 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 Que alguien no lo quiera guardar. Si alguien no lo quiere guardar, allá él. Pero eso no le da autoridad para decir que el Shabbat, que el 7º día no es el Shabbat. Eso no le da autoridad para decir que el 7º día es el domingo. ¿Ah? Amén. Entonces, mis amados, ¿quién es el que torció las cosas? El hombre. El hombre. El hombre ha torcido las cosas. El ser humano ha torcido las cosas. Y es triste saber que el ser humano se ha ido detrás de las cosas y ha torcido todo lo Kadosh. Ha tratado de transgiversar las cosas. Ha tratado de transgiversar todo lo que se tiene que ver con la Torah. Dice, no harás obra alguna. En hebreo, melajá. Aquí le puse melajá, que significa obra o tarea, oficio, fabricación. O sea que está prohibido en Shabbat fabricar cualquier cosa.
Estaba prohibido en Shabbat fabricar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo lo que se tenía que fabricar, Yahweh lo fabricó ¿cuánto? ¿En cuántos días? 6. En 6 días. Y cuando alguien llega en Shabbat y fabrica algo, está diciendo, se está viendo abiertamente en contra de Elohim y le está diciendo, mira, te faltó algo por fabricar. Entonces yo lo estoy fabricando. ¿Sí ven? Porque en 6 días Yahweh hizo el Chamaí y el Ere. El Shabbat fue bendecido y fue santificado. Amén. Y también hay que acordar, nos tenemos que acordar del Shabbat y guardarlo. Amén. También el Shabbat, el descanso semanal, Amén. donde anuncia el descanso del reino mesiánico. Todo Amén. aquello que guardamos el Shabbat, estamos diciendo que esperamos a Mashiach. Amén. Aquel que no guarda el Shabbat no conoce ni espera a Mashiach, aunque lo diga con sus labios, pero sus hechos lo niegan. Amén. Amén. Mis amados, vamos con la última palabra. Amén. Todavía queda. Ahora se cortó. Ahí ya se cortó la tarjeta, dice 0. ¿Se terminó ahí? No, pero dice grabando. Vamos con la quinta palabra. Amén. Shemot 20:12. Y esta es la última palabra que vamos a ver hoy. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Fernando, ¿lo puede leer? Que alarguen en la tierra. Para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da Yahweh tu Elohim. Amén. No mates. Sí, ahí. El 12. El 12. Esta mismo está entre las 5 primeras palabras. Tiene que ver también con Yahweh. Honrar a nuestros padres es símbolo de honrar a quién.